Si hay un mundillo competido, ese es el de los teléfonos inteligentes. Cada año las marcas renuevan todo su arsenal para mantener el liderazgo, quedarse con los clientes que ya tienen y robarle un poco, ¿por qué no?, a la competencia. Más potencia, mejores cámaras, mejores diseños, materiales más premium. En fin, toda la carne al asador para mantener el liderazgo. Claro que siempre guardan para la línea más premium las especificaciones más top. Así que hoy tenemos la comparativa entre dos gama alta, los más top de cada una de las marcas, el iPhone 14 Pro Max y el Pixel 7 Pro de Google. Veamos cuál es mejor alternativa. Daremos todos los factores para que ustedes al final decidan por sí mismos cuál es el que más les conviene. Bueno, si están pensando comprarse alguno de estos, si no, pues pasa al siguiente video. Vayamos primero al precio, que es lo que nos mueve siempre a todos. En los dos hay diferentes versiones. El Pixel 7 va desde los 128 GB hasta los 512. En cambio, el iPhone 14 Pro Max empieza en los 128 y termina en 1 TB. La versión más económica del Pixel 7 Pro es de 749 y la de 512 GB es de $949. La del iPhone 14 Pro Max, la versión más económica, empieza en $1,099 y la versión más cara en $1,599. $150 de diferencia entre la versión más cara del Pixel 7 Pro y la más económica de este. Aquí si nos vamos por tema precio, pues ya saben quién sale ganando, el Pixel 7 Pro. Diseño. En este apartado no nos vamos a detener mucho. A este tamaño de teléfono, gama alta, super top, rara vez te encuentras algo que señalar. Puede depender del gusto de cada uno y va a estar atado a los gustos personales que son muy relativos. Como reza el dicho, la belleza es relativa, la fealdad universal. Y en estos dos no aplica lo de ser feos. ¿Qué les puedo decir? Que los dos tienen unas pantallas de 6.7 pulgadas. En el caso del iPhone 14 Pro Max, el Retina Display de toda la vida. En el caso del Pixel 7 Pro, pantalla OLED. La verdad es que borde súper contenido, los materiales de primera, el diseño increíblemente bonito, cada uno de los dos en su estilo. Va a depender mucho de qué te guste a ti. Una de las cosas que hay que reconocer en estos dos teléfonos es que tienen un módulo de cámaras muy distintivo, algo que siempre las marcas andan buscando, un sello de identidad que permitan que los clientes las reconozcan inmediatamente. Este ya sabemos que a la legua es un iPhone, algo que todo el mundo intenta copiar, y el Google Pixel, en poco tiempo, el módulo de cámaras traseras se ha convertido en su sello de identidad, algo que dota a los dos de características únicas. Es decir, que cuando vas por la calle se dan cuenta que es un Pixel y que es un iPhone. Este un poco más reconocible por todo el tiempo que lleva. Vamos a comparar el módulo de cámaras. Primero las frontales y las traseras. Aclaro que los dos son gama alta y los dos tienen altísima calidad tanto en las cámaras frontales como en las traseras. Pero siempre hay un apartado en el que destaca uno u otro y ustedes al final van a decidir cuál de los dos lo hizo mejor. En el apartado de cámaras frontales, aquí la diferencia es, este tiene el hoyito clásico centrado y este tiene la Dynamic Island que generó tanto revuelo. El iPhone 14 Pro Max tiene una cámara de 12 megapíxeles, la de toda la vida, apertura 1.9 y autoenfoque, que eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso del Pixel 7 Pro tiene una cámara de 10.8 megapíxeles, un poco raro la resolución, pero recuerden que no siempre más megapíxeles es mejor calidad. Tiene apertura f2.2 y además es enfoque fijo. En cuanto a ángulo de visión, las dos están bastante parejitas. La verdad es que no se nota mucho la diferencia. A veces este recorta un poquito más la imagen y este te da un poquito más de amplitud en la toma. Pero lado a lado lo mejor es verificar los tests. Vamos a hacer test de fotografía, video, que las dos pueden grabar video 4K a 24, 30 y 60 FPS. Pueden hacer mil maravillas con los videos, pero lo mejor es que ustedes los vean. Bueno, también vamos a probar los micros nativos que traen cada uno de los teléfonos, porque las cámaras frontales, normalmente ahora que todo está muy de moda del blogging, pues las usas para grabarte en video y es importante tres cosas. Una, la calidad de video con la cámara frontal, 4K es más que suficiente la calidad, la estabilización de ese video por si estás grabando mientras camina, y la otra es la calidad del audio que te pueden dar los micros internos de estos dos gama alta. Así que vamos a los tests.
Esta es una prueba de video con la cámara frontal de ambos dispositivos. Vamos a probar aquí la estabilización, la calidad del video y además la calidad de los micros internos. ¿Qué les parecen estos dos telefonazos? ¿Cuál se les hace que tiene mejor video, mejor calidad de audio, no va a tener ningún procesamiento y mejor calidad y mejor estabilización? Déjenlo todo en los comentarios, señores. Cámaras traseras. Este tochote que hace distintivo a ambos teléfonos, tanto el iPhone 14 Pro Max como el Pixel 7 Pro, están bastante vitaminados los dos. Era de esperar porque son gama alta, lo más top de cada una de las marcas. En el caso del Pixel 7 Pro tiene un lente gran angular principal de 50 megapíxeles. Este tiene uno de 48 megapíxeles. La primera vez que ponen un lente tan grande de tantos megapíxeles en un iPhone, y los dos tienen estabilización óptica. En cuanto a la apertura, están bastante parejitos. La verdad es que en cuanto a gran angular, el lente principal, están bastante parejos los dos. En cuanto al segundo lente, ultra gran angular, están casi calcados. Parece que ya es un estándar de la industria. Son 12 megapíxeles los dos, apertura 2.2. Este tiene un ángulo de visión de 125.8 grados y este tiene un ángulo de visión de 120 grados. En la teoría, mejor ángulo de visión el Pixel 7 Pro, pero luego en la práctica hay unas escenas donde este saca más pecho que el Pixel 7. Lo verán en los tests. Teleobjetivo, aquí es donde se separan en megapíxeles. El Pixel tiene 48 megapíxeles y este tiene 12 megapíxeles, ambos con estabilización óptica. Los dos pueden hacer un montón de cosas en cuanto a video, efectos, que ustedes pueden ir explorando porque hay 1000 reviews acerca de eso. Lo importante es que ustedes vean los tests tanto de fotos, videos 4K, estabilización de video en movimiento para que puedan decidir cuál es mejor y decidan al final cuál de los dos hace un mejor trabajo. Potencia, señores, teníamos que mencionarlo. El iPhone 14 Pro Max monta el último procesador de la marca, el A16 Bionic, un caballo que pocos en el mercado pueden batir. El Google Pixel 7 Pro monta el Google Tensor 2. Si ponemos los benchmarks sintéticos, Geekbench en single core y multicore, el A16 Bionic le da un arrastrón tamaño Dios al Tensor 2 de Google. En el Antutu también sale ganando el A16 Bionic. Pero lo importante es tú como consumidor, ¿qué buscas? Los dos son súper poderosos. Puedes jugar, hacer multitareas para navegar en internet, ver videos, jugar, hacer alguno que otro trabajo más demandante, diseñar, no sé, retocar una foto.
los dos están más que sobrados. La obsesión que nos han metido la marca de buscar el último procesador, todo lo último, el más potente, el más veloz, no tiene sentido para la mayoría de los usuarios porque lo único que necesitamos es un teléfono que fluya bien para ver videos, navegar, jugar un poco, los más técnicos, hacer una que otra edición de fotos, editar videos 4K. Y para eso los dos están más que sobrados. Claro que si eres de los usuarios tocados por Dios, de esos que tuvieron la mala fortuna de nacer en Latinoamérica para que el mundo no los conociera, pues derramarán su diarrea de conocimiento en los comentarios diciendo que el A16 Bionic es una bestia que nada lo puede superar. Los otros defenderán el Google Tensor. Hay otros, los fans de Samsung, que van a decir que el Google Tensor es una variante de un procesador de Samsung. En fin, hay teoría para todo. Pero yo te digo a ti, como usuario normal, a mí me encantan los gadgets y pruebo un montón de teléfonos. Pero como un usuario normal, los dos están más que sobrados. La potencia no va a ser el factor que te haga decidirte por uno o por otro. Los dos son gama alta y te corren la mayor parte de las cosas que tú necesitas. La batería es uno de los factores que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir un teléfono. No siempre más batería es mejor. Podría pensarse que más miliamperes siempre es mejor, pero depende de la optimización del software. Este tiene 5000 miliamperes, te da para unas 15 horas y pico. El Pixel 7 Pro. Este tiene 4300 y pico de miliamperes, el iPhone 14 Pro Max, y te da para unas 19.5 horas. Lo que significa es que este está mejor optimizado. Es evidente, señores. Cuando fui a hacer el test con los dos, salí con la batería a las 6 de la mañana al 100% y a las 4 de la tarde ya había muerto y este todavía se moría de la risa, le quedaban como 2 o 3 horas más. Aquí, los reyes de la optimización, los de Apple. Ahora, otra cosa distinta es la velocidad de carga. No van a ganar la competencia con ninguno de los teléfonos de Huawei, Xiaomi, Oppo, que les encanta quemar su batería y cargar a 85, 100 watts en 15 minutos. En realidad, estos están bastante contenidos, ofrecen carga rápida de 30 vatios, aunque puedes usar un cargador de más potencia y cargar un poquito más rápido. Este te llega a cargar la batería usando un cargador de 90 vatios en 1 hora y 45 minutos, pero no es el fuerte de ellos. Los dos puedes cargarlo inalámbricamente. Este tiene carga inalámbrica reversa, así que vas a poder cargar dispositivo con este. En el caso del iPhone no les da la gana de ponerlo todavía, aunque tienen la tecnología para hacerlo. Acepta carga inalámbrica con MagSafe de hasta 15 vatios y con los cargadores estos QI de hasta 7 vatios en el caso de este. El Pixel 7 Pro admite una carga de 23 vatios inalámbrica, un poquito más alta que la del iPhone 14 Pro Max. Aquí el campeón en batería va a seguir siendo el iPhone 14 Pro Max. Es mítico y conocido entre todos cuánto dura el 1% de batería en los iPhone. Cuando te dicen 1% de batería, puedes afeitarte, bañarte, ir a comer y todavía tienes batería. Cuando un Android, sea el que sea, te dice un 1% de batería, volteas la cara y ya se te apagó el teléfono. Seguridad. Son dos de los teléfonos más seguros que hay en el mercado. En el caso de este tiene seguridad por lector biométrico en la pantalla, aquí. Tiene también el típico lector de códigos. Tiene también el lector que ven ahí de reconocimiento facial. Y en el caso del iPhone 14 Pro Max, solamente el Face ID de toda la vida. Es uno de los más seguros. En el caso del Google Pixel, tanto el Pixel 7 como el 7 Pro, en la suscripción de tu Google One te dan una VPN para 5 dispositivos gratis, es decir, que tú puedes navegar en internet mucho más seguro. En resumen, señores, que los dos son teléfonos de gama alta con materiales exquisitos, diseños de primera. Vieron que el módulo de cámaras está bastante parejo, no es David contra Goliat. Al principio igual te quedabas con la idea de que iPhone iba a arrastrar por todas las partes al Pixel 7 Pro, pero vieron que en algunos apartados el Pixel 7 Pro saca mucha más casta que el iPhone 14 Pro Max. Y en cuanto a precio, ¿qué les digo? Este es mucho más competitivo, es un gama alta que se pueden permitir muchas más personas que el iPhone 14 Pro Max. Va a depender de los gustos, también el sistema operativo. No lo mencioné porque eso sí es meternos en camisa de 11 varas. Tener estos dos enfrente es orgásmico. ¿Qué les digo? ¿Ustedes con cuál se quedarían, señores? ¿Cuál se les hizo mejor? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad la comparativa entre estas dos bestias hermosas de cada una de las marcas. Si les resultó útil el video, no olviden dejar el like, el pulgar arriba, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que se enteren de todos los videos que subo cada semana. Nos vemos la próxima semana.